Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el doctor Luis Pacheco Mandujano. Él ya se encuentra enlazado con nosotras vía Zoom. Doctor Pacheco, ¿nos escucha? Muy buenos días, Perla y Albina. Doctor, encantado de estar en el programa. Buenos días. Yo quería empezar preguntándole precisamente sobre la solicitud que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez. Es decir, esa atribución de la fiscal de la Nación, retirar, remover, sancionar, sacar de su puesto al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. ¿Le corresponde a ella hacer esto o es que el fiscal José Domingo Pérez está pidiendo algo que él sabe que no se puede hacer? Bueno, permíteme por favor una digresión para responder a tu pregunta. Le escucho en la parte final a este fiscal que se dirige al medio de comunicación desde Huancavelica, donde dice que la intención es retirar a fiscales incómodos. Él se considera un fiscal incómodo. No son fiscales incómodos, son fiscales que le dan vergüenza y le quitan brillo al Ministerio Público por su compromiso evidentemente ilegal y con visos de corrupción que afectan totalmente estas investigaciones. Cierro la digresión. Para contestar a tu pregunta, no me sorprende en absoluto que este señor pida imposibles, ¿no? Si por él fuera posible convocar a Pilatos para que se le interrogue por qué liberó a Barrabás, lo haría. Porque demuestra pues la ignorancia y el atrevimiento que lo caracteriza. La fiscal de la Nación no tiene atribuciones sobre el jefe de la Autoridad Nacional de Control, porque ese cargo, el de la jefatura de la Autoridad Nacional de Control, corresponde en nombramiento, investigación disciplinaria y eventual sanción y hasta remoción a la Junta Nacional de Justicia. Así que entonces la fiscal de la Nación no tiene absolutamente ninguna forma de intervenir en este caso. ¿Qué es lo que querría dar a conocer entonces José Domingo Pérez, ¿no? Porque de por sí llama la atención que siendo él el investigado y siendo fiscal, pida, ¿no?, abiertamente, públicamente, que el jefe de la autoridad de control sea apartado de su cargo. Bueno, ya conocemos el mecanismo, cómo obran estos personajes, Albina. Inicialmente lanzan un bulo a través de los medios de comunicación, van creando la expectativa progresivamente y cuando explota esa creación, esa criatura que han presentado a través de los medios de comunicación, salen inmediatamente este tipo de personajes para atizar el fuego, generar toda una sensación en la cual por la presión se logre el objetivo final. Y el objetivo final es retirar a Juan Antonio Fernández Gerí de la Autoridad Nacional de Control, porque evidentemente, además de haberse convertido en la piñata de José Domingo Pérez y de Rafael Vela Barba, y por supuesto del señor Gorriti, que es el autor intelectual de todos estos muñecos desde atrás, no se sienten serenos y tranquilos con una persona que los eventualmente puede investigar y llegar a sancionar, como de hecho ya ha sucedido con algunas medidas cautelares, ¿no? Y esto no les gusta en absoluto. En el caso de estos, hay que sacarlos del camino. En el caso de estos tres fiscales, específicamente nuestra compañera Karina Aliaga, doctor, presentaba en un informe previo a esta entrevista que, por ejemplo, Rafael Vela tiene 48 investigaciones o procesos por la Autoridad Nacional de Control, Domingo Pérez más de 40, Marita Barreto 40 también. Entonces, claro, ellos dicen, no, esto es una persecución política en nuestra contra, nos vemos afectados por el abuso de Fernández Gerí, pero entiendo que no es Fernández Gerí el que hace directamente las investigaciones o las resoluciones de sanción, sino que hay una serie de dependencias dentro de la misma Autoridad Nacional de Control, que son precisamente estas dependencias y otros fiscales al frente de estas dependencias las que toman estas decisiones. Totalmente cierto lo que tú manifiestas. Esta no es ninguna persecución política, Perla. Persecución política es la que hace el señor Gorriti, que es el avalador de estos fiscales, contra personas como yo, por ejemplo, que estoy procesado en el Poder Judicial con una querella por haber expresado mi punto de vista respecto de lo que significa IDL y el propio señor Gorriti. Eso es persecución política. Pero en este caso, la Autoridad Nacional de Control tiene una estructura en la cual la jefatura es la cabeza
está en la ciudad de Lima, pero cada uno de los 35 distritos judiciales que componen el mapa judicial del Perú tienen sus respectivas oficinas desconcentradas, donde autónomamente se realizan las investigaciones disciplinarias contra cualquier fiscal. Y, por ejemplo, en el caso de la medida cautelar de apartamiento de José Domingo Pérez recientemente, es eso lo que ha sucedido, porque es la oficina desconcentrada de Lima la que impuso la sanción. Y tan cierto es esto que cuando José Domingo Pérez interpone su apelación, sube recién a la oficina nacional, donde ni siquiera ve el tema Fernández Gerí, porque él es jefe administrativo, lo ve un fiscal. Y ahí han declarado fundado su recurso de apelación. Así que entonces, fíjate las incoherencias que nuevamente se presentan en este caso. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es actualmente la condición en el Ministerio Público de Fernández Gerí? En el sentido de si es que se podría aplicar en él algún tipo de sanción. Usted mencionaba que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia. ¿Estamos también hablando de otra probabilidad, por ejemplo, como un antejuicio político? La Autoridad Nacional de Control forma parte del Ministerio Público orgánicamente, pero goza de autonomía. Y eso con la finalidad precisamente de evitar que exista esta famosa práctica de, así como en el Congreso, torongo no come torongo, fiscal no come fiscal. Y esta es una creación de la propia progresía peruana, ojo, ¿ya? Ahora bien, pero no tiene la naturaleza de aforado, es decir, la Autoridad Nacional de Control, ni del Ministerio Público, ni del Poder Judicial, forman parte del grupo de funcionarios que se encuentran dentro del artículo 99 de la Constitución. Por lo tanto, el Congreso de la República no interviene en este caso. Puede investigar alguna irregularidad, pero no podría realizar un antejuicio político. Es decir, lo que corresponde es que la Junta Nacional de Justicia actúe en este caso si tiene que actuar. Okay. Claro, y suponemos a partir de una denuncia que se podría presentar ante la Junta. Bueno, tanta presión está generando no solamente este dúo de fiscales, sino también todo el entorno progre, woke del país, que seguramente van a empujar a la fiscal de la Nación a que finalmente interponga una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. No me extrañaría. Doctor, ahora, el fiscal José Domingo Pérez sabe que un audio o un material audiovisual necesariamente, corríjame usted es el abogado, para que sea considerado como prueba válida dentro de un proceso necesita previamente pasar por un peritaje. Y hasta donde sabemos, esto es algo que todavía no se ha realizado a los 4 audios que se ha presentado en un dominical el fin de semana. Por lo tanto, no se puede establecer todavía científicamente la veracidad de estos audios y que efectivamente correspondan a la voz de Fernández Gerí, como se señala. Pero aún así, el fiscal ya está pidiendo remoción, sanción, incluso allanamiento. Le escuché decir ayer allanamiento a las oficinas de la Autoridad de Control. Porque, repito, esa es la práctica, ¿no? Primero crean el bulo, generan una sensación y cuando lo hacen explotar, entonces ya intervienen estos personajes para generar toda esta sensación de necesidad de intervención. Y sin embargo, ese audio, que a todas luces es inteligencia artificial, tiene que ser investigado científicamente. Pero es parte de la práctica. Acuérdate, Perla, que a la fiscal Patricia Benavides, que no es santa de mi devoción, porque yo siempre he sido muy crítico con ella, pero sin embargo merecía el debido proceso que no se lo dieron, la procesaron en un mecanismo de intervención de la Junta Nacional de Justicia de la composición anterior, con un procedimiento que no existe en la ley. ¿Y con qué medio probatorio? La copia fotostática de un chat. Ese no es un medio probatorio, pues. Es que, claro, aquí ellos utilizan cualquier cosa como medio probatorio con tal que se ejecute al caballazo el objetivo. Pero cuando se trata de ellos, ahí sí es persecución política, debido proceso. Sí, claro. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por haber estado en el programa. Encantado de colaborar con ustedes. Muy buen día. Muy buenos días.